Cuando el alma se agota de sostener tanto dolor, no grita, susurra, y ese susurro llega como brisa entre bambúes, leve pero claro. Es tiempo. Así comenzó el viaje de May, una mujer de mirada suave pero corazón cansado. Por años había caminado con sonrisas prestadas, ocultando bajo capas de silencios las heridas que nunca se atrevió a nombrar, las pérdidas, las culpas, los sueños que se marchitaron sin florecer. Todo vivía aún en ella, como sombras pacientes. Esa noche, el cielo estaba desnudo, sin luna ni estrellas. El mundo parecía suspendido en una pausa sagrada. Fue entonces cuando May se sentó en el tatami de su pequeña habitación y, sin buscarlo, escuchó con el corazón abierto una voz dentro de sí. Prepárate para sanar. No venía del mundo exterior. Era una voz ancestral, como si hablara desde lo más profundo de su linaje espiritual. No trajo promesas de soluciones rápidas, ni alivio inmediato, solo una invitación. Y eso bastó. El maestro solía decir, cuando el agua del cántaro se agita, no ve el fondo, pero si la dejas reposar, la claridad regresa. May, por primera vez en mucho tiempo, dejó de moverse. Dejó de buscar respuestas afuera, y al quedarse en silencio, algo en ella comenzó a asentarse. Aún no sabía qué pasos daría, ni cuánto dolería mirar hacia adentro, pero había aceptado el llamado. Y ese primer sí, ese gesto de rendición consciente, fue el comienzo de su sanación, porque todo ritual verdadero comienza así, no con incienso ni mantras, sino con una decisión serena de volver a ti mismo. Con los primeros rayos del amanecer, May sintió que algo en su interior pedía forma, contención, un gesto externo que reflejara su decisión interna. Así, con paso lento y consciente, eligió un rincón de su hogar, ese espacio olvidado entre una ventana y una estantería, y lo limpió con dedicación silenciosa. No era solo polvo lo que barría, eran también los viejos pensamientos, las memorias que ya no necesitaba cargar. Encendió un incienso de sándalo. El aroma subió suave y constante, como una plegaria sin palabras. Frente a él, colocó una vela blanca, símbolo de la luz que aún brillaba en su interior, aunque a veces titilara. Sobre una tela de lino, dejó un pequeño cuenco con agua limpia y una piedra que había encontrado en el bosque meses atrás. Todo era simple, todo era sagrado. El maestro solía decir, cuando ordenas el espacio externo, el alma comienza a respirar, y cuando el alma respira, la vida puede entrar. May no buscaba perfección, ni seguir ningún protocolo estricto. Solo quería crear un lugar donde su corazón pudiera descansar. Ese pequeño altar no era solo un rincón bonito, era su decisión encarnada. Era un templo íntimo, desde donde observar su dolor con compasión y sin juicio. Sería su refugio por las próximas 24 horas, el punto de retorno cada vez que el mundo interno se agitara. En ese gesto, aparentemente sencillo, May inició el verdadero rito, la creación de un espacio que no solo habitara fuera, sino también dentro de ella. Porque antes de transformar la vida, es necesario encontrar un lugar donde el alma pueda sentarse a contemplarse y comenzar a recordar su propia paz. Antes de que el sol alcanzara su punto más alto, May se dirigió al baño en silencio. No era una higiene común lo que buscaba, sino un rito profundo de liberación. Llenó la bañera con agua tibia y con manos conscientes vertió un puñado de sal marina en su interior. La sal, símbolo ancestral de purificación, comenzó a disolverse lentamente, como lo harían también las memorias que ya no necesitaba llevar. Al sumergirse, el agua la abrazó con suavidad. Cerró los ojos y con cada respiración permitió que el pasado aflojara su agarre. No luchó, no huyó, solo se rindió al momento, dejando que el agua hablara con su piel, con sus huesos, con su historia.
Mientras el calor la envolvía, imaginó que cada pensamiento estancado, cada emoción no dicha, fluía como tinta en el agua, alejándose de ella, regresando al río mayor de la existencia. El maestro solía decir: el cuerpo es la primera morada del espíritu. Si limpias tu casa, la luz encontrará el camino para entrar. Mei comprendía ahora que la sanación no era solo emocional o mental. Su cuerpo también había guardado heridas, tensiones, silencios acumulados. Y en ese baño, no solo lavaba la piel, sino también las huellas de viejos olvidos. Al salir, no se secó con prisa. Dejó que el aire la acariciara. Sintió la piel nueva, el corazón más liviano, el cuerpo más suyo, y con gratitud se dijo: estoy lista para continuar. Soy un templo renovado y merezco habitarme con amor. A la hora en que el sol alcanza su cenit y todo en la tierra parece detenerse por un instante, Mei se sentó frente a una hoja en blanco. El incienso aún perfumaba el aire y la llama de la vela danzaba suavemente. Tomó su cuaderno con manos conscientes, como si acariciara una parte vulnerable de sí misma. Era el momento de escuchar a su alma sin interrupciones. El maestro solía decir: las palabras no solo comunican, también liberan. Lo que se guarda, enferma. Lo que se nombra, comienza a sanar. Con esa enseñanza en su corazón, Mei comenzó a escribir. Al principio, temblorosa. Luego, con el fluir de quien ya no teme. Escribió sobre sus dolores más profundos, las traiciones que aún dolían, las veces que se juzgó con dureza, los sueños que nunca se cumplieron. No buscaba belleza ni forma, solo verdad. Cada palabra escrita era una espina que salía. Cada frase, un río que limpiaba. No se trataba de revivir el dolor, sino de exponerlo al sol, porque solo lo que se reconoce puede transformarse. En sus páginas aparecieron también nombres, personas que la marcaron. A algunas les ofreció perdón, a otras, gratitud por las lecciones ocultas en su paso. Y en medio de tantas letras, descubrió una voz que no reconocía como propia. Una voz más suave, más sabia. Era la suya, la de su alma cuando se atreve a hablar sin máscaras. Al terminar, sintió un profundo cansancio, pero también una liviandad nueva. Cerró el cuaderno con respeto. No necesitaba releer. Había dicho lo necesario, y al hacerlo, había dado un paso más en su renacer. Con los ojos cerrados y una mano en el corazón, susurró: gracias por mostrarme lo que aún dolía. Gracias por permitirme soltar. Cuando el sol comenzó su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de ámbar y oro, Mei regresó a su altar. El aire estaba quieto, como si el mundo contuviera el aliento. Frente a ella, la carta que había escrito horas antes, aquella que contenía el peso de su alma, las palabras no dichas, los silencios llenos de dolor. El maestro alguna vez le enseñó: el fuego no destruye, transforma. No quemes por odio, sino por liberación. Mei sostuvo la hoja entre sus manos con la misma reverencia con la que se sostiene un objeto sagrado. La leyó en voz baja, como si cada palabra fuera una ofrenda. Su voz temblaba, pero no por debilidad, sino por la intensidad del acto. Había algo profundamente humano en decir en voz alta lo que tanto tiempo había sido escondido. Cuando terminó, respiró hondo, miró al cielo y dijo con ternura: te perdono, me perdono. Encendió una cerilla y la acercó al papel. La llama tomó la carta con lentitud, como si también comprendiera el ritual. Mientras el fuego danzaba y convertía el pasado en humo, Mei sintió que algo en su pecho se ablandaba. Las cenizas comenzaron a elevarse, ligeras, como aves que emprenden vuelo después de estar mucho tiempo en jaulas invisibles. No lloró, solo sonrió suavemente.
no por felicidad inmediata, sino por el alivio de haber soltado, como si un nudo antiguo hubiera empezado a deshacerse. El maestro había dicho también: quien perdona no olvida, recuerda sin dolor. Y así, mientras las últimas brasas se extinguían, Mei supo que no era la misma. Había dado un paso silencioso, pero profundo, hacia su libertad. Al caer la noche, Mei se sentó frente a la mesa en silencio. El rincón sagrado que había creado se transformaba con cada acto, y ahora, al preparar su comida, el espacio parecía más pleno, más vivo. Con delicadeza, eligió trozos de fruta fresca, aquellos que la naturaleza había ofrecido con su generosidad. El arroz cocido, blanco como la luna, estaba dispuesto en su cuenco, listo para ser recibido con reverencia. El maestro, en su sabiduría, le había enseñado que la comida no es solo sustancia, sino una conexión profunda con la tierra, con el cielo, con la vida misma. Comer con gratitud, decía él, es sembrar luz en el cuerpo. Y esa noche, Mei comprendió lo que esas palabras realmente significaban. Con calma, tomó el primer bocado de fruta. La suavidad y frescura llenaron su boca, y al masticar, un sentimiento de plena presencia se apoderó de ella. Cada pedazo, cada sabor, parecía una bendición. El acto de comer ya no era una rutina automática, se había convertido en una meditación en sí misma. Mientras saboreaba, sentía la vida de la fruta, su origen, el sol que la había nutrido, el agua que la había formado. Todo eso se unía en ese sencillo momento. Mei continuó, bocado tras bocado, sintiendo cómo su cuerpo se nutría, no solo de alimentos, sino de la energía que se desprendía de cada ingrediente. Sus manos, al sostener el cuenco, estaban llenas de agradecimiento, como si cada gesto estuviera impregnado de amor y respeto hacia sí misma y hacia el universo. El arroz, al igual que la fruta, no solo alimentaba su cuerpo, sino también su alma. La digestión fue suave, como la brisa que acaricia las hojas al caer la tarde. No había prisa, no había ansiedad. Cada masticar, cada tragar, era un recordatorio de que la paz se encuentra en los pequeños gestos, en la atención plena a lo que parece simple, pero es esencial. En ese momento, Mei comprendió una verdad profunda. Lo que nutrimos en nuestro cuerpo es también lo que nutrimos en nuestro ser. La gratitud que ofreció a su comida se reflejaba en su corazón, como un río que fluye con serenidad. Al caer la noche, cuando el silencio del mundo se hizo más profundo, Mei se sentó en su rincón sagrado, rodeada de la calma que había cultivado durante todo el día. La vela blanca aún ardía suavemente, su luz danzando como un susurro. Los aromas del incienso de sándalo, que permanecían en el aire, envolvían la habitación con una sensación de calma profunda. La paz que había buscado en su exterior ahora la encontraba dentro de sí misma. Cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire entrara con suavidad en su cuerpo. Inhaló paz. Cada respiración era como un abrazo a su ser, como si su alma misma estuviera tomando una bocanada de la serenidad que tanto necesitaba. Y al exhalar, dejó ir el peso de la jornada, la ansiedad, el temor. Exhaló compasión, no solo hacia los demás, sino hacia sí misma. Su cuerpo, su mente, su alma, se aliviaban de la carga acumulada. Con cada respiración, la luz dentro de su pecho comenzaba a brillar, como una pequeña chispa. Visualizó esa luz dorada expandiéndose lentamente. La luz crecía, llenando su corazón, iluminando cada rincón de su ser. Era una luz cálida, llena de amor y aceptación. A medida que esa luz se extendía, no solo llenaba su cuerpo, sino que también tocaba las heridas más profundas que aún cargaba. Esas heridas no desaparecían,
pero en la luz dorada se transformaban. Ya no eran solo cicatrices, eran símbolos de su fortaleza, de la sabiduría que había nacido a través de la experiencia del dolor. May permitió que esta luz tocara sus pensamientos, sus emociones, cada rincón de su ser. La compasión no solo abrigaba su cuerpo físico, sino que se infiltraba en su conciencia, convirtiéndose en un acto de perdón y renacimiento. El dolor que antes se sentía como una carga, ahora se transformaba en comprensión. Sabía que la sanación no era una erradicación del sufrimiento, sino un cambio de perspectiva, una aceptación profunda de lo que era y de lo que había sido. En ese estado de meditación, May sintió cómo, poco a poco, su ser se renovaba. Cada respiración la acercaba más a la paz que había buscado fuera de ella, pero que ahora encontraba dentro. Y al final, entendió algo crucial. La transformación no estaba en escapar del dolor, sino en abrazarlo con amor y comprensión, permitiendo que todo, incluso el sufrimiento, tuviera un propósito. Así, en silencio y con el corazón lleno de luz, May se preparó para descansar, sabiendo que, al despertar, todo estaría renovado, y ella también. Cuando la luz suave del amanecer filtró por la ventana, May despertó con una sensación diferente, una sensación profunda que no podía describir con palabras. No era que hubiera dejado de ser quien era, sino que, en algún rincón del alma, había encontrado una versión de sí misma más auténtica, más plena. Su cuerpo seguía allí, con sus imperfecciones, con su historia escrita en cada línea de su rostro, pero algo dentro de ella había cambiado. No era una transformación externa, sino una revelación interna, una expansión de su ser. El sol, que comenzaba a elevarse sobre las montañas distantes, parecía saludarla con un brillo renovado. May se sentó en la orilla de su cama, mirando al horizonte. El día comenzaba, pero ella ya no era la misma. La herida que había arrastrado por tanto tiempo seguía presente, como una sombra tranquila en su corazón, pero ya no sangraba. Había sido aceptada, había sido abrazada por el amor y la compasión que le había dado a sí misma. Y con esa aceptación, el dolor había comenzado a sanar, a transformarse en algo más suave, más manejable. Al mirarse al espejo, May notó una sonrisa que no había estado allí antes. No era una sonrisa falsa ni forzada, era una sonrisa que brotaba del corazón, un reflejo del alivio y la serenidad que había encontrado en su propia quietud. El mundo exterior seguía igual, las mismas preocupaciones, las mismas tareas, pero ella había cambiado. Ya no veía las cosas con la misma urgencia, ni con la misma carga de sufrimiento. Ahora todo parecía más claro, más sencillo, como si la niebla que cubría su mente se hubiera disipado. El ritual, ese sencillo acto de sanar con el cuerpo, la mente y el alma, no había cambiado el mundo a su alrededor, pero había transformado su forma de habitarlo. Ya no se sentía a merced de las circunstancias ni del dolor que una vez había definido su vida. Había aprendido a caminar con él, a integrarlo, y al hacerlo, encontró una paz que no dependía de las situaciones externas, sino de su propia aceptación. May se levantó, sintiendo que cada paso en el suelo era un acto de gratitud, de presencia. Mientras avanzaba hacia el día, comprendió que la verdadera transformación no ocurre en el exterior, sino en cómo elegimos vivir con nosotros mismos. Y así, con el corazón ligero y la mente clara, May se adentró en un nuevo amanecer.